conexión o lo hemos concluido. No sé si me podrían ayudar en esa parte, por favor. Perdón, el primer capítulo de introducción, factores de conversión. No sé si hemos hecho el análisis dimensional ya. ¿Me podrían ayudar, por favor, en qué parte hemos quedado en la anterior clase? Hola, hola. ¿Alguien me podría indicar en qué parte nos hemos quedado? Hola. Una consulta. ¿Hemos hecho el análisis dimensional de la anterior clase? Bueno, gracias, sí, me están indicando ya. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar con lo referente al análisis, en este caso, dimensional, ¿no? Y tenemos lo siguiente, ¿no? La palabra dimensión, ¿qué nos indica, no? Bueno, en realidad es una naturaleza física de una unidad, digamos, que nos refiere cuando hablamos que un coeficiente o una constante, en este caso, tiene una determinada unidad. Entonces, más adelante van a escuchar hablar lo que es una magnitud adimensional o cuál es la magnitud de esa dimensión. Cuando dicen magnitud adimensional, significa que no tiene unidades. Cuando hablamos de magnitud en lo referente dimensional, quiere decir que tiene unidades, ¿no? Por ejemplo, lo que vamos teniendo, en uno de los ejemplos, dice, la distancia recorrida por un cuerpo puede medirse en metros, ¿no? O sea, la distancia que nos refiere a la longitud, bueno, eso se mide, puede ser en metros, centímetros, pulgadas o pies, como está ahí, ¿no? Que nos expresa en realidad una dimensión de longitud. Es decir, digamos, la longitud es una variable física unidimensional, una sola dimensión. ¿Qué símbolos generalmente vamos teniendo? Vamos teniendo nosotros los referentes a la masa, que es la letra M, en este caso, tenemos la masa,
la longitud, que es la letra L mayúscula, y el tiempo T minúscula. Los demás igual tienen, ¿no? Lo que se refiere a cantidad de sustancia, intensidad luminosa, intensidad de cociente, temperatura. Pero los que más se van utilizando son estos que tenemos aquí. En la parte inferior tenemos lo siguiente, lo referente a la aceleración. Cuando van a ver en corchetes, significa la ecuación dimensional de la aceleración, ¿cuál es? En este caso es longitud dividido entre tiempo al cuadrado. Ahora, ¿qué nos refiere esta parte? Lo que nos indica longitud sobre tiempo elevado al cuadrado es en lo siguiente. Podemos colocar cualquier unidad en un sistema determinado. Por ejemplo, si hablamos en el sistema internacional, la longitud está en metros y el tiempo en segundos. Entonces, la aceleración, las unidades o la ecuación dimensional de la aceleración en el sistema internacional va a ser metro sobre segundo al cuadrado. En el inglés británico, la longitud está en pie y el tiempo en segundos. Entonces ahí va a ser pie sobre segundo al cuadrado, ¿no? De la misma manera tenemos lo que es la ecuación dimensional del volumen, que es igual a longitud elevado al cubo. Siempre son unidades cúbicas lo referente a la longitud. Si estuviéramos hablando en el sistema internacional, la ecuación dimensional, en este caso, bueno, las unidades del volumen van a ser metro elevado al cubo. Si fuera en el inglés o en el británico, esto va a ser pie elevado al cubo, sería esa parte. La tabla que tenemos a continuación es lo referente a algunas ecuaciones dimensionales y también sus unidades de cada una de las magnitudes. Por ejemplo, del área es longitud al cuadrado, puede ser metro al cuadrado sobre Ft, les he indicado que es pie al cuadrado, ¿no? Fuerza, que es masa, longitud sobre tiempo al cuadrado. En este caso, ¿a qué equivale? Kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. Cuando medimos y queremos verificar, digamos, ¿cuál es la importancia de del análisis dimensional? Uno es para verificar si la ecuación está escrita de manera correcta, o en su caso encontrar las unidades. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, aquí en la parte inferior, ¿qué tenemos? X es igual a aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿esto qué quiere indicar? Digamos? Uno de los propuestos del análisis dimensional es verificar si esta ecuación está escrita de manera correcta. ¿Qué tendríamos? ¿No? Dice, ¿no? Si realizamos el análisis dimensional de esta ecuación, obtendremos que las cantidades se suman del segundo miembro de la ecuación correspondiente a la suma de longitudes. Entonces, algo que también tenemos que tomar muy en cuenta, bueno, hasta aquí esta parte, el análisis dimensional, en este caso, cumple todas las leyes del álgebra, a excepción de la suma y la resta. ¿A qué me refiero? Si tuviéramos, por ejemplo, x por x, ¿a qué es igual? ¿Qué uno puede indicar? X por x, según el álgebra. X cuadrado. Correcto, es x al cuadrado, ¿no? Aquí en el análisis dimensional, si vamos a indicar longitud por longitud, igual nos va a dar longitud al cuadrado. Si tuviéramos teoría de exponentes, también nos va a dar lo mismo. Sin embargo, cuando se utiliza, digamos, lo referente a la suma o la resta, por ejemplo, en el álgebra vamos a utilizar las mismas variables, x más x, ¿cuánto es? 2x. Y x menos x, 1. ¿Cómo?
Entonces, x menos x, bueno, nos va a dar 0, ¿no? Entonces, es esta, ¿no? Los coeficientes de diferentes signos. Esta ley que se tiene en el álgebra no se cumple, por si acaso, aquí en el análisis dimensional. ¿A qué me voy? Longitud más longitud es igual a longitud, por si acaso. Ahora, lo otro que se tiene es lo siguiente. Si tuviéramos longitud menos longitud, no es cero. Eso es longitud. O masa más masa menos masa, igual todo sigue siendo masa. Ahora, se operan cuando tienen la misma ecuación dimensional. O sea, en longitud todos tienen que ser longitud, si quieres operar. En lo referente a tiempo, todos en tiempo. No se puede combinar longitud más tiempo, no te va a dar longitud tiempo. Ahí no resulta por si acaso. Entonces, en nuestra ecuación que tenemos, vamos a corroborar cómo nos va. Por ejemplo, x es distancia y nos referimos a longitud, aquí por eso que está L. Es igual a que tenemos v sub 0, x es velocidad inicial en el eje x. La velocidad, si tenemos aquí está, ¿no? La dimensión es longitud sobre tiempo. Aquí está, ¿no? Velocidad es longitud sobre tiempo. Por t minúscula, que es el tiempo. Entonces multiplicamos por t mayúscula, que es la ecuación dimensional de el tiempo. Más, que colocamos más, un medio, aceleración, ya habíamos visto, longitud sobre tiempo elevado al cuadrado por tiempo. T minúscula colocamos T mayúscula, entonces va a ser tiempo al cuadrado. Tiempo, con este tiempo se va a simplificar, simplemente me va a quedar L. Luego viene más, luego tenemos un medio, colocamos un medio por tiempo al cuadrado, con tiempo al cuadrado se va a simplificar y simplemente me va a quedar L. Y al realizar, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Longitud, aquí esta longitud es igual a, de todo esto aquí nos queda longitud. Ahora, aquí tenemos un medio. La ecuación dimensional de un número o una constante vale la unidad por si acaso. Entonces, ese un medio se vuelve en la unidad. Por eso es que simplemente se queda longitud aquí. ¿Qué tenemos? Longitud más longitud es igual a la longitud. Cuando el primer miembro es igual al segundo miembro, se indica que la ecuación es dimensionalmente correcta. Si no fueran iguales, la ecuación es dimensionalmente incorrecta. Ahí tenemos una serie, digamos, de magnitudes que tienen su símbolo y también su dimensión, su ecuación dimensional. Por ejemplo, algo nuevo que tenemos es lo siguiente. Aquí está la fuerza, es por letra F, es masa, longitud sobre tiempo al cuadrado. Tenemos presión, densidad es masa sobre volumen, que es, ¿no? Masa sobre longitud elevado al cubo. También tenemos lo referente a potencia. Aquí tenemos otra ecuación. Dice, ¿no? Realice el análisis dimensional de la ecuación de Torricelli, donde P es la presión, Rho es la densidad, G es la constante de gravedad, unidad de aceleración, y H es la altura. Entonces, ¿cómo vamos a indicar? Son diferentes variaciones, eso hay que ver cómo nos va a dar, ¿no? Ya. P, que es presión, ya hemos visto, es masa por sobre longitud tiempo al cuadrado. Más, tenemos aquí más, un medio, colocamos algo, aquí está todo, está. Presión es masa sobre longitud tiempo al cuadrado, más un medio es un medio, densidad es masa. Melanie, ¿alguna consulta? Levantaste la mano, Melanie. Bueno, un medio de densidad es masa sobre longitud del cubo por velocidad, que es longitud sobre tiempo, pero todo eso está elevado al cuadrado. Más
densidad. La densidad aquí es igual, tenemos aquí masa sobre longitud al cubo multiplicado por longitud sobre tiempo al cuadrado, por la longitud. Hacemos operaciones, masa sobre longitud tiempo al cuadrado, aquí se mantiene, más un medio, aquí es un medio, por masa sobre longitud elevada al cubo, por... Ahora, en este paréntesis, el exponente afecta tanto al numerador como al denominador. ¿Qué nos va a quedar? Longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado, más, aquí, ¿qué tendríamos? Masa sobre longitud al cubo, estamos copiando tal como está. Finalmente, ¿cómo nos va a quedar? Aquí. Masa, longitud, tiempo al cuadrado más un medio, pero esta ecuación dimensional nos va a quedar 1. Solamente nos va a quedar masa sobre longitud tiempo al cuadrado más. Aquí, ¿qué va a pasar? L por L es L cuadrado, con S de cubo se va a simplificar, solamente le va a quedar L. Entonces va a quedar masa, longitud, tiempo al cuadrado. Aquí está masa, longitud, tiempo al cuadrado. Esto es igual a masa sobre longitud, tiempo elevado al cuadrado. Entonces la ecuación es dimensionalmente correcta. Podemos tener también diferentes aparatos, en este caso de medición, cuando vamos a ir a realizar las medidas. Vamos a entrar ahora al otro, en este caso, al otro subtítulo, lo que es referente a las cifras significativas. Entonces, ¿qué nos indica? Cuando realizamos mediciones de ciertos valores físicos, los valores solo se conocen en un rango de incertidumbre experimental. En realidad, vamos a tener diferentes números, pero algunos que son considerados como cifras significativas. Por ejemplo, ¿qué dice? ¿No? Si queremos medir el área de un disco compacto usando unas reglas de medición con resolución de 1 milímetro, entonces más o menos 0,1 centímetro. Ahí está, ¿no? Cuando se multiplican las cantidades, cómo se puede ir utilizando en lo referente a las cifras significativas. Aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos, no? Dice, como se mencionó anteriormente, cuando escribimos un número que se incluye algunos ceros para indicar la posición, en este caso correcta, del punto decimal, con excepción de estos ceros, ¿no? Todos los demás dígitos sí consideran como cifras significativas. Por ejemplo, ahí tenemos el 5000 o 5.004, ¿no? Tiene 4 cifras significativas, porque el cero se cuenta cuando esté entre dos números que sean diferentes del cero. Por eso es que tiene 4 cifras significativas. Sin embargo, el de su lado, pues luego de la coma, tenemos 0,59 metros. Entonces aquí simplemente tiene 2 cifras significativas. ¿Por qué? El cero a la izquierda no se considera como cifra significativa. Y aquí en el anterior, lo que estamos verificando cuando tenemos dos ceros, está entre dos números. Por eso es que se considera en este caso lo referente a una, dos, tres y 4 cifras significativas. En nosotros, por ejemplo, aquí tenemos 70.600. ¿Cuántas cifras significativas? Solamente tienen 3, el 7, 0 y 6. En el otro, 0,0750, de la misma manera, solamente se considera como 3 cifras significativas. Entonces, ahí es, digamos, cuando se considera y cuando no. También las potencias de 10, quizás no está aquí, esos no se consideran como cifras significativas. Por si acaso, las potencias de 10 no se consideran como cifras significativas. Cuando se van realizando sumas, hay que tener el resultado con la menor cantidad, en este caso, de decimales. Aquí tiene 2 decimales, aquí también tiene 2, aquí solo 1 y aquí tiene 1. Entonces se trata de redondear y encontrar o al número que tiene la menor cantidad de decimales.
y a partir de ahí se van generando los demás conceptos, ¿no? O sea, cuáles se consideran, cuáles no. Les decía, no, la potencia de 10 no se considera como cifra significativa. Ahora tenemos la notación científica. Cuando tenemos valores grandes, grandes, grandes o muy pequeños, pequeños, ahí se utiliza las potencias de 10. Primero tenemos, ¿no? Ese valor se escribe como 1,5 por 10 a la 11, dependiendo qué tipo de magnitud se quiere realizar, ¿no? En ambos casos, digamos, por el número que se tiene, sigue, digamos, del 5, ¿no? Es una cifra significativa. Bueno, aquí tenemos lo referente a la notación científica. 10 elevado al cubo, bueno, es el virus en este caso. El diámetro del virus es aproximadamente 0,000001 metros. Escriba la misma notación científica expresada en distancia, ¿no? Entonces, simplemente lo que hemos hecho aquí es expresar el valor en su notación científica. Cuando se realizan cálculos aproximados de cantidades convenientes, eh, es necesario o es pertinente redondear un número hasta la potencia de 10 más próximo. Este número de redondeo a potencia de 10 se conoce como orden de magnitud. Aquí tenemos algunos ejemplos también. Vamos a ir viendo lo referente a la ley de gravitación universal de Newton, matemáticamente cómo se expresa. Hay algunos ejemplos que pueden ir realizando, ¿no? Pero obviamente no es simplemente si desean, no es algo que es obligatorio para ese caso. Tenemos igual lo referente a un atleta y finalmente la naturaleza de las leyes permanecen ocultas en la noche de los hijos Sir Newton y la luz se hizo. Y aquí tienen alguna bibliografía de las bastantes que pueden ir utilizando. Ya lo han ido viendo, ¿no? Entonces, ahora, esta parte va a concluir este capítulo con esta referencia bibliográfica que vamos teniendo. No sé si hasta aquí tuvieran alguna consulta para que ya podamos pasar al capítulo número 2. Esta era la parte introductoria. Bueno, a ver. Vamos a empezar por este. Bueno, vamos a pasar al capítulo número 2, que se refiere a vectores. Bueno, ¿cuáles son los objetivos, no? Identificar las características de los vectores, tanto módulo, dirección y sentido, y diferenciarlos de las magnitudes escalares, ¿no? En ejemplos médicos, aplicar operaciones básicas de suma, resta, multiplicación por un escalar, problemas de biomecánica y rehabilitación, descomponer vectores en sus componentes y emplear vectores unitarios para descomposición, en este caso o para describir, digamos, direcciones en imágenes médicas y anatomía.
Calcular el producto escalar y producto vectorial interpretando su aplicación de trabajo, ¿no? Respiratorios, radioterapia y torques. ¿Cuál va a ser el contenido de este capítulo 2? Bueno, obviamente vectores, vamos a ver introducción, definición de vector, suma y sustracción de vectores, componentes de un vector, vectores unitarios, producto escalar de vectores, producto vectorial de vectores y los referente a la bibliografía que se utilizó. Iniciaremos. Cantidades vectoriales y escalares. Son dos magnitudes que tenemos que nosotros diferenciar por si acaso. Cuándo es un escalar, cuándo es un vector, o sea, una magnitud vectorial, ¿no? En este caso. Y yo les decía, ¿no? Esa diferencia va en lo siguiente, ¿no? Anteriormente se había indicado, ¿no? No van a confundir lo referente cuando es masa y peso. Entonces, es diferente, ¿no? No es lo mismo la masa y el peso. También cuando se habla de rapidez y velocidad. La velocidad, bueno, es un vector, la rapidez es el módulo del vector velocidad. Entonces, hay magnitudes escalares y hay magnitudes vectoriales. ¿Cuál es la diferencia? En una cantidad o magnitud escalar, simplemente está referido por el número y la unidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si hablamos, bueno, el ejemplo que tenemos ahí, tenemos en milímetros y pies que son magnitudes escalares, ¿no? ¿Cómo vamos a diferenciar? Por ejemplo, si hablamos de tiempo, solamente vamos a colocaríamos el tiempo que pasamos aquí, son 45 minutos. No necesitamos nada más para expresar esa magnitud, lo que es el tiempo. 45 minutos estaría todo completo. Ahora, si hablamos de longitud en este caso, o de masa, entonces, 2 kilogramos, entonces ya se genera solamente para describir la masa, solamente necesitamos el número y la unidad. Pues 4 metros, 5 metros, entonces, o 6 pulgadas, esa es la diferencia. A diferencia, por ejemplo, de una magnitud vectorial. Ahora, las magnitudes escalares se suman tal y cual como es en la aritmética que nosotros conocemos, siempre que sean de las mismas unidades, por si acaso. Por ejemplo, estamos ahí 14 milímetros más 13 milímetros es igual a 27 milímetros. 20 pies menos 4 pies es igual a 16 pies, pero en este caso están elevados al cuadrado, ¿no? Yo no puedo sumar, por ejemplo, 14 milímetros más 20 pi al cuadrado, no puedo sumar. Para poder sumar o restar, tienen que ser de la misma unidad. Es como el álgebra, ¿no? X más X es 2X, pero X más Y, eso no está, digamos, se mantiene ahí simplemente. ¿Qué pasó? Vamos. Ahí está. La diferencia con una magnitud vectorial o cantidad vectorial queda completamente determinada por una magnitud. O sea, ¿qué es la magnitud? Es el valor con la unidad, o sea, es el número con la unidad. Y una dirección en el espacio y por convenio un sentido. Por ejemplo, la fuerza, la velocidad o el peso son magnitudes vectoriales. Ahí estamos viendo cómo se representa una magnitud vectorial. Es la letra, pero en la parte superior tiene que estar una flechita, ¿no? Si ven ahí, por ejemplo, de la fuerza en la parte superior hay una flechita. También tenemos la velocidad, que tenemos ahí una D y una
flecha en la parte superior. O el peso, que es W, que tiene en la parte superior está lo referente a la flechita que está ahí. Ahora, ¿cuál es la diferencia que podemos ver en esta parte, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos hablado de tiempo, para poder representar el tiempo, simplemente hemos dicho que pasamos clases 45 minutos. Con eso basta, ¿no? Pero cuando hablamos de otra magnitud, por ejemplo, el desplazamiento, ahí tenemos que ver, aparte de que cuánto se ha desplazado, esa es la magnitud, o la distancia, cuánto se ha desplazado, ¿qué más tendríamos en esta parte? Aparte de esa magnitud y la unidad, hay que ver en qué sentido ha ido, cuál es la dirección, y eso no se va a olvidar, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos, un primer ejemplo, dice, el desplazamiento de R, dice, es 20 metros al norte. Y eso pueden ver en la gráfica que está ahí, ¿no? Ahí está, 20 metros y está hacia el norte. El eje de coordenadas, ¿cómo pueden ubicarse? Donde a veces suelen tener dificultad, ¿no? ¿Cuál es el oeste? ¿Cuál es el este? Entonces, para que ustedes puedan colocar ahí, tienen que decir, no, no sé, ¿sabes el eje de coordenadas? No sé, pero en sentido antihorario, ¿no? Ahí viene, ¿no? N de norte, O de oeste, S de sur y E de este. Pero ahí está, 20 metros hacia el norte, lo que indica, ¿no? Ahora aquí, este otro es un poco ya más interesante, ¿no? ¿Qué nos dice? Que la velocidad, V es igual 40 millas sobre hora, ¿no? Igual a 30 grados norte del este. ¿Esto qué indica? La magnitud ya está a los 40, pero dice 30 grados, dice norte, se tiene que ir hacia arriba. Pero ¿de dónde va a iniciar? Del oeste. Entonces, esos 30 grados son del oeste o del eje X negativo que va hacia el vector. Tenemos también los referentes al sistema de coordenadas, ¿no? Un sistema de coordenadas incluye, digamos, la descripción, digamos, de una ubicación. Por ejemplo, esta descripción pueden tener. Ojo, que el eje de coordenadas no siempre, digamos, es en el plano. También podemos tener en el espacio, también que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ahora, en esta parte, las coordenadas cartesianas también se llaman coordenadas rectangulares, ¿no? El vector posición era del vector módulo que se puede ir indicando, ¿no? Y tenemos una aplicación triangular para poder relacionar X, en este caso, y Y. Ahora, podemos descomponer tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? Y es igual a seno del ángulo, es igual por R. En el otro, X es igual a R por coseno del ángulo. Entonces, para descomponer, también existe la dirección que es tangente de cualquier eje, es igual a Y sobre X, por si acaso, es lo que vamos teniendo ahí. Y el otro es para encontrar el módulo. ¿Entienden esta representación de los dos vectores que está ahí? Véanlo a ver. ¿Qué dice primero? 20 metros al oeste. Entonces, del punto cero hay que recorrer hacia el oeste 20 metros. Luego, ¿qué dice? 40 metros, 30 grados al norte del este. Entonces, ¿qué indica, no? 40 metros, obviamente es el tamaño, la magnitud, cuánto va. Dice norte, tendría que estar en el norte, pero del este, dice, no, entonces 30 grados da
del este hasta que llega a la parte de la magnitud que tenemos del segundo vector. Esta parte está claro, el segundo. No sé si tuvieran alguna consulta, suelen tener ahí es la dificultad. Lo que indica, ¿no? 40 metros, 30 grados norte del este. Bueno, a ver, veremos otros ejemplos, ¿no? En física, lo que se tiene a un vector es una magnitud que posee esos tres conceptos, no se van a olvidar. Módulo, dirección y sentido. En otras palabras, el módulo es el tamaño. Por ejemplo, si hablamos de desplazamiento, ahí va a estar la longitud. Es 4 metros o sea, 4 metros hasta la longitud. La dirección se refiere a el ángulo, por si acaso. Módulo es el tamaño de que tiene unidad y respectiva unidad. Pues, ¿qué más tiene en ese aspecto? La dirección es el ángulo, por si acaso. Ya, módulo es el tamaño, la dirección es el ángulo, es el ángulo correcto en función de la gráfica del eje de coordenadas. Y sentido, el sentido nos indica la flechita, en qué sentido está yendo. Si viene hacia el norte, hacia el este o hacia el sur, dependiendo de aquello. Ahora, tenemos ahí ejemplos, ¿no? Escalares en medicina, digamos, la temperatura corporal o la presión atmosférica, ¿no? Tema de los vectores es una fuerza por un músculo, la velocidad del flujo sanguíneo en una serie o arteria. Ahí tenemos igual ejemplitos que nos van considerando que vamos a ir viendo, ¿no? El primero es un diagrama anatómico de una pierna y la cadera que una persona de pie puede soportar en una pierna al caminar lentamente. Ahora tenemos examen Doppler, el ejemplo, ¿no? Del flujo sanguíneo en un vaso, una velocidad v. La velocidad, por si acaso, es un vector, ¿ya? Y la rapidez es el módulo del vector, en este caso. O sea, eso en realidad, la rapidez es un escalar y la velocidad es un vectorial. Ahí está lo que les iba indicando hace un momento, ¿no? El vector se representa gráficamente por una flecha. La longitud indica su magnitud, como la orientación indica su dirección, que en realidad es el ángulo en este caso. En un vector, el módulo, la dirección y el sentido. Aquí tenemos ejemplos, ¿no? La flechita, tamaño, ejemplos de aplicación. La notación de un vector se puede dar de la siguiente manera. Con las flechas encima del símbolo, si quieren representar a un vector, también con letra negrilla, si ustedes quieren, ¿no? O sea, van a tener mucho cuidado cuando tengan documentos o van a ir revisando unos con negrilla y otros sin negrilla. Eso van a tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, ¿con qué letras, digamos, se va generando? Hay componentes también en el plano cartesiano. El plano cartesiano es en dos ejes, el eje Y y el eje X. Y el plano tridimensional es X, Y, Z. Ahí vamos teniendo, ¿no? Como también se va indicando. Ahora, en el inciso C dice, ¿no? Componentes en el plano cartesiano. Es una anotación que pueden realizar. Ahora, en este caso, o bien dice el vector A es igual a sobre X es igual a y donde también está J, son vectores unitarios, por si acaso, que nos indican en qué eje se encuentra esa notación. Y representa al eje X. Y representa al eje, en este caso, Y también, ¿no? En este caso, y Z al eje X que se va teniendo. El vector cardíaco dice en un plano cardiograma puede expresarse en
forma cartesiana b es igual a bx y más by j. Ahí está escrito en forma polar. ¿Qué propiedades se tienen con los vectores? La igualdad de vectores. Los vectores son iguales si tienen la misma magnitud, la misma dirección y sentido. Tanto el vector A que tenemos aquí es igual, digamos, al vector B, o sea, el tamaño, en el sentido, digamos, se va generando de la misma manera. Tenemos la misma dirección, puede tener diferentes puntos en el orden que ya se está moviendo de manera paralela. B, la ley de conmutatividad, A más B es igual a B más A, si hablamos en vectores. Propiedades de los vectores, la ley asociativa. Independientemente de la forma que vamos asociando y resolviendo, vamos a tener el mismo resultado, si se refieren vectores. Por ejemplo, aquí tenemos el vector A, tenemos el vector B y el vector C. Entonces, podemos empezar por cualquiera. Colocamos aquí el punto de inicio del vector A. Donde termina, inicia el vector B. Está ahí. Y finalmente, donde concluye, tenemos ahí el vector C. Y fíjense, para encontrar el vector resultante, se haga una regla y se une el inicio con el final. Y con eso se va indicando cuál es el vector resultante. En las otras configuraciones pueden ir verificando. Siempre se va a llegar al mismo resultado. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no?, el vector A. La segunda figura, ¿cómo estaría representado? Vector A más vector B más vector C. O si nos B más C, nos queda el vector E. Entonces, si queremos ir nosotros resolviendo cada uno de los ejercicios, tenemos que tener muy en cuenta, ¿no?, la magnitud, la unidad y el sentido en un determinado vector para que éste pueda ir resolviéndose. En la propiedad de los vectores también tenemos el negativo de un vector. ¿Cuántos negativos de un vector? Cuando ha sumado, digamos, tiene el mismo valor, pero de diferente sentido, entonces se anula, digamos. Donde he iniciado, de alguna u otra forma, llega al mismo lugar, entonces su vector en este caso es cero en esa parte, ¿no? La resta de vectores. La resta de vectores simplemente lo que se hace es, se coloca de manera contraria, ¿no? No sé si ven en la parte derecha. Primero, ¿qué dice, no? A menos B. ¿Cómo va a ser? A, donde están las puntas, perdón, donde están las líneas segmentadas, ese es el vector B. Pero si lo quieres volver negativo, lo tienes que cambiar de sentido. Ahí se vuelve negativo. Entonces aquí ahora sí podemos decir A menos el vector B. La multiplicación de vectores también por un escalar, cuando se va a ir multiplicando. Eso no, son propiedades que tenemos que ir utilizando en los referentes a los vectores. Bueno, vamos a quedar aquí ya. A ver, voy a anotar para ver. Después, no sé si tuvieran alguna consulta, ya vamos a concluir aquí. Buenas tardes, Inge. Sí, Disculpe, ¿podría pasar las diapositivas? Por favor, para sacarle una captura, por favor. ¿cuál diapositiva? Una anterior de esta. La anterior, ¿está? Sí, esa. Gracias, Inge. Ah, ya, listo, listo. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Continúen con sus otras clases, ya es
Vamos a empezar Ivana 1300, entonces vamos a quedar aquí ya y vamos a continuar el día martes. Ya vamos a ver un poco más vectores. Tendríamos que ver la suma de vectores en el plano cartesiano o en el espacio. También productos que va, producto vectorial, vamos a ir viendo diferentes más conceptos. ¿Listo? Muy buenas tardes y continúen con sus clases. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego.